Buenas equipo, ¿cómo va? Bueno, este es el primer video que quiero hacer sobre imbalance y sobre una serie de conceptos que quiero que vean, ¿sí? Que me gustaría enseñarles. Y más que nada porque a mí me ayudaron mucho y cambiaron mi forma de ver el trading, le dieron un sentido lógico y además una forma estructurada de verlo. Y verdaderamente me ha dado resultados y me gustaría compartírselos. En este video específicamente vamos a ver lo que es el imbalance, ¿sí? Lo vamos a ver de diferentes formas, tanto teórica como práctica, como una lectura económica también, como para que le encuentren un sentido de por qué lo miramos, que para mí siempre fue algo que en cuanto a los conceptos de trading se refiere, siempre me gustó que tuviera algún tipo de sentido eh, entender los movimientos. Así que, bueno, espero que les guste este video y esta serie de videos que vamos a estar haciendo. Bueno, entonces, ¿qué es el imbalance? El imbalance es ese hueco, ese gap que genera el mercado, sí, que se genera en el mercado, es esa ineficiencia, o valga la redundancia, ese imbalance que se genera entre la oferta y la demanda en el mercado. Si hablamos de ineficiencia, tenemos que hablar de eficiencia, ¿sí? Un mercado entregado eficientemente sería un mercado de esta forma, ¿sí? Lo que nos enseñan siempre, un correcto funcionamiento entre la oferta y la demanda, ¿sí? Generación de un nuevo máximo, cierre de las ventas, generación de un nuevo máximo, cierre de las ventas. Ahora les voy a estar explicando por qué cierre de las ventas, que les voy a tener que explicar lo que es el concepto de order block para que puedan también entender cuál es el potencial del imbalance. Pero este sería un mercado con un correcto funcionamiento del order flow, ¿sí? Un correcto funcionamiento del order flow. Un mínimo que genera un nuevo máximo, un mínimo que genera un nuevo máximo. Con la mitigación completa, ¿sí? De todo el imbalance que se genera en este momento. Ahora lo van a entender. Bien, les voy a explicar lo que es un order block. Un order block es exactamente eso, un bloque de órdenes listo para ser activado, ¿sí? En este caso, una vela, ¿sí? Que también puede ser un conjunto de ellas, pero generalmente sería una vela, el cual está compuesto por órdenes puestas por el institucional, o llámesele mano fuerte, llámesele ballena, como más les guste, yo le digo institucional, que está listo para ser activado, ¿sí? En esta vela hay órdenes de compra, en este caso, pero también está la posibilidad de que haya órdenes de venta. Ahora voy a explicar los dos ejemplos. ¿Por qué? El institucional lo que puede estar buscando es que se genere un impulso alcista, ¿sí? Llevar el precio al alza. Pero para eso tiene que cargarse con la mayoría de la oferta. O sea, tiene que lograr que haya menos intención de vendedores en el mercado para que el precio pueda subir exactamente por eso, ¿sí? Hay un concepto que es muy importante, que es que el precio sube más por falta de oferta que por mucha demanda, ¿sí? Así que, bueno, volviendo al tema del order block, ¿sí? Eh, es un bloque, sí, que nosotros tomamos, lo voy a hacer bien, es un bloque de órdenes que nosotros tomamos como una zona, el cual buscamos que el precio retroceda para activar esas órdenes, ¿sí? ¿Qué pasa en ese proceso de retroceso? Y el institucional ha dejado un bloque de órdenes para activar acá y también ha hecho que el precio suba. Bien, empecemos con que el institucional no puede poner todas sus operaciones a mercado, así que tiene que ir poniéndolas de a poco y de forma disimulada, porque si no generaría un desbalance en el precio. Así que lo que se genera en este retroceso, en este complex pullback, que este es otro concepto que vamos a estar viendo, es cargarse con toda esa intención de venta o esa intención de compra, ¿sí? Cargándose tanto a los compradores como a los vendedores.
generando esa liquidez en el retroceso para poder cargarse con la mayoría de esas posiciones, retroceder hacia el bloque y generar ese impulso alcista, ¿sí? Tomar la liquidez de toda esa oferta en el retroceso, llegar al bloque, activar esas órdenes de compra y generar ese movimiento. ¿Cuál es el otro motivo por el que por el que el precio reacciona a este bloque de órdenes? Es, por ejemplo, vamos a hacer que tenemos un mercado bajista, ¿sí? Y este bloque de órdenes es un bloque de ventas que puso el institucional, ¿sí? Y el precio, por el contrario, realizó un movimiento alcista y resulta que en el mercado hay todavía bastante demanda y el institucional necesita retirar esas ventas. Bien, para retirar esas ventas, el institucional lo que va a hacer es tirar el precio hacia abajo para poder cerrar esas ventas que quedaron en pérdida, porque el precio hizo lo contrario y se fue para arriba, ¿sí? Necesita retirar esas órdenes que estaban en pérdida, cerrarlas hasta otro momento que el institucional vea oportuno para vender. Entonces esta zona del order block es la que vuelve otra vez de una forma diferente a generarme una reacción alcista. ¿Por qué? Porque esas ventas que lo institucional quiere cerrar van a ser las compras que alguien está buscando, ¿sí? Que el mercado o que otro institucional está buscando. Entonces, al cerrar esas ventas, genera falta de oferta y el precio reacciona al alza. Bueno, esos son los motivos por los cuales tomamos el order block, ¿sí? Es muy importante para nosotros. Esto pareció que tomé una vela cualquiera, pero es las últimas ventas antes que se genere un movimiento con intención y se genere este imbalance. Dando un ejemplo, sería un movimiento alcista, ¿sí? Un movimiento alcista, el cual genera unas últimas ventas y genera un imbalance, ¿sí? Vamos a hacer que esto de acá es un bloque de ventas, entonces lo que nosotros tomamos es el bloque en sí, que ha quedado con imbalance, que ahora lo vamos a ver, ha quedado con imbalance en esta zona, y lo que buscamos es que el precio retroceda, active esas órdenes y genere un movimiento a favor del bloque. Bien, volvamos al imbalance. Si este es un movimiento ineficiente, ¿sí? Porque fíjense cómo deja ineficiencia entre una vela y la otra, ¿sí? En este hueco hay ineficiencia entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque acá habían vendedores, los cuales quedaron atrapados con la aparición de esta demanda, ¿sí? Entonces, este hueco que hay entre vela y vela es lo que nosotros llamamos el imbalance, ¿sí? Como en un gap, cuando queda un agujero y que sabemos que el precio tiene que retroceder a cerrar ese gap. Bueno, esto se genera todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, si volvemos, esto es un movimiento eficiente, ¿sí? Fíjense cómo el precio cae, retrocede, cierra imbalance, cae, retrocede y genera ese cierre de imbalance, vuelta a caer, ¿sí? Eso es si lo vemos en velas. Viéndolo estructuralmente, volvemos al correcto funcionamiento del order flow, ¿sí? Caída, este sería un ejemplo bajista. Caída, cierre del bloque, caída, cierre del bloque, caída. Bien, eso sería un correcto funcionamiento del order flow. ¿Cómo sería un movimiento ineficiente? Estructuralmente sería, si tenemos el precio, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que viene de forma alcista, genera un último intento de compra, ¿sí? Por ejemplo, busca que el precio genere un nuevo máximo y falla en generar ese nuevo máximo. Vamos de nuevo. Falla en generar ese nuevo máximo y el precio cae, dejándonos imbalance entre este punto y este punto, ¿sí? Esta es nuestra zona de imbalance.
Y este es nuestro order block que nosotros buscamos por activar. O sea, este imbalance, este hueco, es lo que nosotros vamos a usar como zona de imán para que el precio retroceda, para cerrar estas compras que quedaron en pérdida, ¿sí? Fíjense que este es el último movimiento de intento de compras, que en este caso se genera un imbalance entre la oferta y la demanda, ¿sí? Se genera una falta de demanda en este punto, o una presión de la oferta también en este punto, y el precio cae, dejando operaciones por cerrar. Entonces vamos a tener ya tenemos dos conceptos muy claros, que sería el order block, nuestro último bloque de compras, y el imbalance, ¿sí? Que hay mucha gente que toma el order block sin tener en cuenta tanto el imbalance. Yo verdaderamente, para tomar un order block, necesito que tenga previo imbalance. O sea, para tener en cuenta un order block, para mí tiene que tener un imbalance previo, ¿sí? Bien, ese sería el concepto tanto de order block como imbalance. Espero que haya quedado claro. Creo que acá no me he quedado ningún ejemplo por dar. Sí, espero que quede claro que el imbalance es nuestra zona imán, ¿sí? Esto puede ser también así, no hace falta que siempre sea un cambio de tendencia. O sea, nosotros podemos tener un correcto funcionamiento del order flow y de repente tenemos este movimiento y a favor de tendencia, y nos quedó un bloque, ¿sí? Sin mitigar, un bloque de ventas sin mitigar a favor de tendencia. Entonces, el imbalance es ese hueco que se genera entre los últimos compradores, en este caso, y el intento de recuperación que queda en el precio. Posteriormente, ¿qué se genera? Se genera ese movimiento del que yo les hablaba acá, ¿sí? Se genera ese movimiento de toma de la liquidez de los que entraron en venta apresurado, por ejemplo, en este punto, sí, que decidieron entrar en este punto y pusieron su stop por acá atrás. Se genera la toma de la liquidez de esas posiciones para poder tener la mayor cantidad de posiciones para el institucional, sí, valga la gran redundancia que estoy realizando en cada explicación. Pero bueno, lo importante es que les haya quedado claro cuál es el imbalance y cómo funciona el order block. Bueno, ahora lo vamos a ver desde un punto de vista económico. Creo que es totalmente simple, pero es para mí algo relevante porque desde un principio no fui de los que simplemente usaba el Fibonacci porque decían que el Fibonacci respetaba el 61,8 o el 50% y simplemente lo tiraba y esperaba el punto y ponía mi entrada. No, siempre fui a preguntarme los por qué. O sea, ¿por qué el Fibonacci respeta el 61,8? ¿Por qué el precio rebota en las EMAs? Siempre quise saber los trasfondos de por qué el mercado genera los movimientos que genera. Y la verdad me trajo resultados ser de esa forma. Tal vez me hizo perder más tiempo, pero me trajo muy buenos resultados y hoy en día puedo decir que me siento como fluyendo por el mercado y entiendo mucho de los movimientos que hace el mismo. Así que me gustaría contarles, a ver, es algo muy simple y económicamente más simple todavía, pero darles un ejemplo económico y un porqué de los imbalances que se generan en el precio. Bueno, vamos a ver un ejemplo en donde, en este caso, la empresa X, ¿sí?, que vende, por ejemplo, gorras. Primero lo vamos a ver del punto de vista de la demanda y después del punto de vista de la oferta, ¿sí? Si a mí me quieren vender, en este caso, gorras a $100, es muy probable que la demanda sea muy baja. A ver, pueden ser gorras, chupetines, no importa el producto en sí, ¿sí? Lo que importa es el ejemplo. Si a mí me quieren vender gorras a $100 y me parece caro, es probable que la demanda sea muy baja. Si por el contrario, la empresa, en vez de venderlo a 100, lo vende a $1,
¿sí? La demanda va a aumentarse notablemente y, por ejemplo, va a haber 100 personas interesadas, ¿sí? Va a ser notorio el aumento de la demanda a ese precio del producto. Si por el contrario, viéndolo desde el punto de vista de la oferta, ¿sí? A mí me ofrecen, o sea, mi punto óptimo para vender, no óptimo, pero mi objetivo debería ser vender mi producto lo más caro posible a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Entonces, mi objetivo es vender a $100 a 100 personas, o sea, lo mayor posible. Vamos a dejar marcado esto. ¿Sí? Y por el contrario, mi peor escenario sería vender mi producto a un precio bajo y tener una baja cantidad de demanda, ¿sí? Que pocas personas le interese mi producto estando a un precio tan bajo. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Sí? Por un lado, tenemos el exceso, ¿sí? El exceso de oferta que se genera, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el exceso de demanda. Lo importante acá es el punto óptimo, que sería este punto de acá, es el punto de equilibrio, punto óptimo, es lo mismo. ¿Sí? Que sería el punto óptimo en donde la oferta y la demanda se encuentra en equilibrio. O sea, acá es donde entra el tema del imbalance. El punto de equilibrio sería el punto de balance, ¿sí? En el mercado, ¿qué es lo normal? Que se generen imbalances, que a veces aumente la oferta o aumente la demanda y se genere un aumento de precio, una disminución de precio por diferentes motivos, ¿sí? Entonces, eso es el imbalance que nosotros vemos en el mercado. O sea, es el desequilibrio que vemos. Vamos a entenderlo bien en un ejemplo, ¿sí? Si en este caso la empresa X, ¿no? Vende, voy a sacar esto de acá. Este sería mi punto de equilibrio. Si en este caso la empresa, por ejemplo, ¿no? Por X motivo termina vendiendo, a ver, por X motivo me refiero a, vamos a poner que esto es $50. Vamos a hacer el ejemplo clarito. Vamos a hacer que el punto medio es $50, ¿sí? El punto óptimo. Si por X motivo aumenta el precio, ¿sí? Por ejemplo, la empresa compraba las gorras a $40, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo de que compraba $40. Si por el contrario el precio aumenta, ¿sí? El precio empieza a aumentar, o sea, no se vende más en $50, vamos a hacer que se vende en $70, ¿sí? El mercado empieza a hacer de venderse en $70, ¿sí? Lo que hace es que esa empresa empieza a vender las gorras no en 50, sino en 70. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mercado aumentó el costo de la tela, ¿sí? Y pasaron de comprar las gorras de $40, ahora la estaban comprando en 50. Entonces, obviamente, no la podían vender en 50 también. Vamos a hacer el ejemplo de que la pasaron a vender en 70. Entonces, ¿qué pasó? La empresa, ahí se generó ese desequilibrio, ese imbalance entre la oferta y la demanda, ¿sí? En donde aumentó el precio de la oferta y la demanda empieza a ser menor, ¿sí? Entonces el mercado va buscando ese punto de equilibrio. A ver, veámoslo en un caso más claro. Una empresa muy grande compra muchísimas gorras, ¿sí? Una empresa que maneja el mercado, por ejemplo, ¿sí? Que compra la mayor cantidad de gorras del mercado, que es una empresa muy poderosa. Pasa a comprar las gorras de costo a $60 y las está vendiendo en 70, ¿sí? Y el precio de repente de la tela empieza a caer, ¿no? Y el precio se vuelve a equilibrar para este lado, por ejemplo. El precio se vuelve a equilibrar, empieza a bajar. ¿Qué va a pasar? El precio, por ejemplo, la empresa lo estaba comprando en 60, la estaba vendiendo en 70 y de repente el mercado se empezó a equilibrar. Y de repente bajó a 60. La empresa que dice, no,
yo no puedo vender las gorras a 60 dólares al mismo precio que las compré. Entonces lo que va a hacer la empresa es desequilibrar el mercado. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad, porque puede mover el mercado, porque maneja mucha cantidad. Dice, no, desequilibremos el mercado, volvámoslo a 70, ¿sí? Volvámoslo a 70 al mercado, ¿sí? De 60 a 70, vendamos todo nuestro stock, saquémonos el stock de encima y que después el mercado se vuelva a equilibrar, ¿no? Pero no, la empresa no se iba a quedar en pérdida con esas gorras. Así que desequilibra el mercado, lo vuelve a ese precio y luego el precio vuelve al punto óptimo, ¿sí? Y así pasa todo el tiempo. O sea, este es un simple ejemplo del lado de la empresa, pero también pasa del punto de la demanda, en donde aparece otro producto y cae. No importa, no nos vamos a meter tan económicamente. Lo importante es que entiendan ese desequilibrio que se genera. Entonces lo que hace el mercado es ir generando ese equilibrio. Se genera un desequilibrio, el mercado se vuelve a equilibrar, desequilibrio, se vuelve a equilibrar, y esto sería un buen movimiento de nuestro order flow. Si lo llevamos a otro caso, ¿sí? Si lo vemos así en velas, vamos a hacer el caso de que estas son velas de, por ejemplo, H4, ¿no? De 4 horas. Pero nosotros sabemos que dentro de las velas de 4 horas se encuentra un gráfico de 15 minutos en donde tenemos mínimos más bajos, higher lows y lower highs. En este caso, ¿no? Que es bajista, ¿sí? Tenemos el precio realizando un buen order flow y de repente se genera un desequilibrio en el mercado, ¿no? Se genera un desequilibrio y después el mercado sigue cayendo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa acá? El mercado necesita venir a cubrir este desequilibrio que se generó en este punto, ¿sí? En este punto se generó un desequilibrio. ¿Por qué? Vamos a hacer bien el ejemplo. Porque, por ejemplo, acá una empresa, ¿sí? Vamos volviendo al ejemplo de las gorras. Acá una empresa compró gorras en 40 dólares, ¿no? Porque las vende, su intención era venderlas en 50, ¿no? Compra gorras en 40 dólares y de repente el mercado cayó, ¿sí? El mercado cayó y de repente cayó a 30. Y la empresa no puede haber comprado en 40 y vender esas gorras en 30 porque estaría perdiendo. Y como él tiene la posibilidad de mover el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque compra grandes cantidades de este producto, lo que hace es empezar a comprar y empieza a hacer que el precio vuelva a ese punto de 40 dólares, ¿sí? Libere su stock, venda su stock de todas las gorras que compró en 40, y al vender esas gorras lo que genera es una falta, o sea, una presión de la oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejan de haber 40 gorras en stock, entonces hay falta de oferta y el precio cae, ¿sí? Perdón, hay presión de la oferta y el precio cae, se liberan esas posiciones y el precio cae. Este es un ejemplo de qué pasa si el institucional queda en pérdida. Hay muchas veces que estas posiciones son puestas a propósito para generar estos movimientos, ¿sí? Pero lo importante era que entendieran el por qué, ¿sí? El por qué se generan estos movimientos. Era llevarlo a un ejemplo palpable. Lo importante acá es que entiendan que esto tiene un porqué, ¿sí? Que el tema del smart money tiene un porqué detrás, que por lo menos es lo que a mí me hace sentir cómodo a la hora de ver el mercado, ¿sí? Entender el por qué se están generando ciertos movimientos para poder seguir o fluir un poco con el mercado. Obviamente se generan movimientos irrelevantes, pero esto me ayuda a mí a poder seguirlo día a día, a entenderlo y que se me haga mucho más sencillo, ¿sí? Ahora lo vamos a ir a ver con ejemplos gráficos, así que ahí lo van a entender mucho mejor también. Bueno, ahora vamos a ver un poco de gráficos, ¿sí? Llevándolo un poquito a la práctica. Bueno, esto está un poco rayado de más, vamos a borrar algunas cosas como para no perderlos, pero este es un caso en el BTC, estamos en el mercado actual. Y acá se puede ver un poco de lo que estamos hablando de los order blocks, el correcto funcionamiento del order flow y el tema de los imbalances, ¿sí? Esta zonita de acá la vamos a sacar también. Fíjense cómo el precio... Vamos a borrar todo.
Fíjense cómo el precio genera un máximo. Uy. Fíjense cómo el precio genera un nuevo máximo, ¿sí? Retrocede, genera otro nuevo máximo, ¿sí? En este caso se toma así. Yo vuelvo para atrás y lo que miro es, bueno, ¿cuáles son mis últimas ventas que no han sido cerradas? Hay diferentes formas de marcar los order blocks, ¿sí? Hay diferentes formas y hay formas refinadas. La verdad hay muchas formas como trader existan, pero no importa eso en este caso. Ya haremos más videos específicos sobre cómo marcar un POI, cómo marcar un order block, o cómo marcar un IFC, que es lo mismo, solo que son diferentes nombres. Bueno, el precio, miren cómo retrocede, rellena ese imbalance que hay entre este cierre y este cierre. Fíjense cómo genera lo que se llama proceso de mitigación, que también ya lo vamos a ver en algún video o en el curso. Genera ese proceso de mitigación, mitiga, cierra el bloque de esas órdenes y genera un nuevo máximo, ¿sí? Genera un nuevo SC, que le llamo yo. A ver, ¿por qué no marco, por ejemplo, este order block de acá? Que vamos a suponer que tiene un pequeño imbalance, porque este order block no me generó un nuevo máximo, ¿sí? No me generó un nuevo máximo. Este order block, o sea, una vez que se me genera un nuevo máximo, yo vuelvo y miro y digo, bueno, ¿cuál es mi último order block? ¿Cuál es mi último IFC? Hay diferentes formas de marcarlo, como les digo, pero así es como lo marcaría yo. El último movimiento bajista, que ahí estaría tomando las velas, y la última vela antes de que se genere el imbalance, ¿sí? Que si nos vamos, hacemos un poco de zoom, fíjense cómo tenemos imbalance entre esta zona y esta zona de acá, ¿sí? Que es el último bloque. Este se llama IFC extremo. Hay diferentes tipos de IFC. Y acá también, fíjense cómo en la subida tenemos imbalance. Entonces, el precio genera ese retroceso, este proceso de mitigación, ¿sí? Que generalmente es, como les marqué desde el principio, es tomando toda esa liquidez, ¿sí? Que ya lo vamos a estar viendo también el término de liquidez, tomando esas órdenes e impulsando el precio hacia donde quiere el institucional. El tema de la liquidez también ya lo vamos a ver, es muy complejo, o sea, es bastante más complejo, así que no lo vamos a ver ahora, pero vamos a ir siguiendo el ejemplo. Fíjense cómo el precio en este punto a mí me genera liquidez, ¿sí? Liquidez por debajo de los mínimos. Ya vamos a hacer otro videito para explicarlo de por qué hay liquidez debajo de los mínimos y cuáles mínimos sí y cuáles no. Pero fíjense cómo el precio genera ese movimiento de order flow, ¿sí? Generación de un nuevo máximo, retroceso, ventas que quedan por cerrar, o sea, ventas que quedan en pérdida o bloque de activación también. Genera un nuevo máximo, retroceso, mitigación del bloque, generación de un nuevo máximo, ventas que quedan por cerrar, retroceso, mitigación, generación de un nuevo máximo, retroceso, ¿sí? Genera liquidez por debajo, hace un nuevo máximo, retrocede, vuelve a generar liquidez, ¿sí? Esto sí seguro lo vemos en una temporalidad mayor, tenemos un order block acá, toma esa liquidez y el precio, vamos a sacar un poco, y el precio se va a generar un nuevo máximo. Fíjense lo que hace, genera liquidez previa, ya me estoy dando un poco de ruta, pero para que vean lo que es seguir el mercado, genera liquidez previa por arriba, no logra hacer un nuevo máximo, falla y genera lo que se llama un FU candle, toma la liquidez que hay por encima y el precio cae. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que yo tengo guardados, ¿sí? Para que lo puedan ver más claro, o cómo se pueden tomar trades o puntos de interés también, porque no solo usamos esto para seguir al mercado, sino tanto como POI, puntos de interés para esperar un patrón, como punto para disparar. Entonces, acá tenemos un caso en el BTC. Fíjense cómo acá tenemos un punto de interés a nivel macro, ¿sí? Tenemos un rompimiento, un CDC,
toma la liquidez, cierra el bloque que tenía imbalance. Fíjense cómo falla en hacer un nuevo máximo y después me genera un rompimiento. Toma las órdenes de ese bloque y genera un nuevo mínimo. Esto puede ser un rompimiento de estructura o también se puede tomar como un SC, que todavía no saben lo que es, pero ya lo van a saber. Fíjense cómo se genera unas últimas compras. Voy a hacerle zoom. Se genera un bloque. Vamos a poner así. Se genera un bloque de últimas compras. Todo esto queda con imbalance. Y fíjense cómo el precio genera ese movimiento que yo les llamo, que se llama complex pullback o proceso de mitigación. Cómo el precio va tomando toda esa liquidez, todo ese imbalance que quedó en esta caída, cierra el bloque y el precio cae, ¿sí? Esto se llama IFC extremo, ¿sí? Esto de acá. Esto también se puede tradear, ya lo vamos a estar viendo. El precio cierra el bloque, cae, genera un nuevo mínimo. No es muy claro el mínimo, pero genera un nuevo mínimo. Fíjense que este no es el extremo, ¿sí? Sino el que genera el imbalance es este movimiento de últimas compras, último intento, digamos, de generar un nuevo máximo. Y el precio cae, ¿sí? Genera el nuevo mínimo, nos deja imbalance. Fíjense cómo el precio genera liquidez previa a la zona, toma esa liquidez por arriba, cierra el bloque y cae. Ya vamos a estar viendo cómo tomar los order blocks. Fíjense que los order blocks. Fíjense cómo acá lo tomo de una forma diferente, ¿sí? Diferente a como lo había tomado acá, que también lo podría haber tomado en este punto, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver diferentes formas. Order blocks más complejos, order blocks normales y order blocks refinados. O sea, IFC refinado. A mí me gusta decirle IFC. Pero como les he estado explicando con order block, lo he estado repitiendo. Vamos a ver otro caso, ¿sí? Fíjense cómo tengo imbalance en esta caída, ¿sí? Esto es lo que se llama es decisional. Como en toda esta caída no tengo imbalance, excepto acá pequeñito, ¿sí? Pequeñito entre ahí y ahí. Pero fíjense cómo toda esta caída no tengo imbalance. Hay un correcto funcionamiento del order flow, o sea, se están cerrando y abriendo operaciones perfectamente. Acá se genera un intento de últimas compras y se genera esta caída que nos deja imbalance en este punto. Acá intenta llenarlo, ¿sí? Se llena un poco y me genera liquidez previa a la zona. El precio cae y fíjense cómo posteriormente el precio viene, lo mitiga y cae. A ver si saqué bien la captura. Debería verse que el precio cayó. Bueno, el precio respeta esa zona, toma la liquidez y cae. Acá también se puede ver en este caso cómo el precio va generando ese order flow, ¿sí? Fíjense, generación de nuevo máximo, bloque sin mitigar, el precio viene, lo mitiga, generación de nuevo máximo, el precio cae. Esto fíjense que cae por debajo de este mínimo y el order block que lo tiene es este de acá, el que tiene el imbalance, pero en mayor temporalidad esto probablemente es un bloque entero. Entonces muchas veces lo que hacemos, una de las características que yo modifiqué para las cripto es una de esas, tomar los bloques enteros. Entonces fíjense cómo el precio va generando ese perfecto order flow, ¿sí? Genera ese order flow, viene acá, cierra ese imbalance, el precio cae, me deja imbalance, seguro una zona a la que posteriormente el precio va a llegar a cerrar. Esto, por ejemplo, acá tiene imbalance, perdón, este bloque de últimas ventas entre este punto y este punto tiene imbalance, es para mí lo que se llama una zona imán también, ¿no? Donde yo puedo tomar trades y salir en esa zona, porque sé que el precio tiene que venir a cerrarla. No siempre el precio va a subir así, ¿no? Muchas veces me va a dejar imbalances, el precio se va a ir y ese imbalance va a quedar ahí. Y yo cuando el precio vuelva o esté cerca de ese punto, o un tema que vamos a ver después de estructura, la estructura esté a mi favor, yo sé que puedo tomar trades yendo hacia esa dirección, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Este es un ejemplo de un trade que yo tomé, ¿sí?
No lo voy a explicar entero porque van a entender la mitad de los conceptos tal vez, pero fíjense cómo cómo acá marco un IFC bajista, no importa lo demás, ¿no? Es característica del IFC, pero un IFC bajista, y acá me genera un BOS, un rompimiento de estructura. Esto, para que lo entiendan, es mayor temporalidad, pero lo que yo sé es que el precio me va a generar este retroceso. No lo sé, ¿no? Pero puedo operar a favor de eso. Entonces, lo que yo tengo es generación de un nuevo BOS, un Break of Structure, me genera un rompimiento de estructura, ¿sí? Fíjense cómo ya entro en cierta tendencia bajista. Acá me genera lo que también puede ser un rompimiento de estructura. En este caso yo lo he marcado como un SC, que es Structure Continuation, que es continuación de estructura, ¿sí? Y el precio está cayendo, ¿sí? Fíjense cómo toda esta parte está mitigada. O sea, acá tengo imbalance, ¿no? Porque el precio hace un intento de últimas compras que son absorbidas en la misma vela y me deja un imbalance en este punto. Fíjense que el precio retrocede después de generar el rompimiento de estructura, lo mitiga, cae, ¿sí? Cae, me deja imbalance en esta zona. Acá el precio viene, retrocede, lo mitiga, cierra el imbalance. Posteriormente, este es el bloque que me queda, me deja imbalance, el precio cae, viene, mitiga el bloque y el precio vuelve a generar un nuevo mínimo. ¿Por qué tomé el trade ahí? Vamos al caso en específico. ¿Por qué tomé ese trade ahí? Fíjense dos cosas. Primero, yo tengo una zona imán, o sea, una zona que yo tengo en mente que sé que el precio puede llegar. Y es mi zona de liquidez. Es mi zona de liquidez por debajo de estos mínimos, ¿sí? No vamos a ver el tema de liquidez de nuevo, pero tengo un punto de interés a donde sé que el precio puede llegar a tomar esa liquidez. Entonces, yo ya tengo cierta dirección del mercado. Y si yo sé que tengo todo este retroceso, perdón, toda esta caída mitigada, una vez que me genera ese rompimiento de estructura, que para mí es una confirmación, ¿qué es lo que hago? Este se llama decisional, o también, para que quede más claro, yo lo llamo el que genera el rompimiento, ¿no? Este es el bloque, este es el intento de últimas compras, ¿sí? Intento de últimas compras, de llevar el precio para arriba, que falla, y fíjense que falla, me genera imbalance en este punto de acá, ¿sí? Hasta acá, me genera imbalance, y al mismo tiempo me genera un nuevo mínimo, y yo sé que estoy en una mayor temporalidad, en un punto de interés que puede retroceder el precio. Entonces, el precio me genera ese retroceso, yo ya pongo la entrada por acá arriba con una limit, obviamente. Bueno, me genera liquidez por abajo, primero saca la liquidez por abajo, me genera esa liquidez descendente que yo le llamo por encima, el precio retrocede, toma la liquidez, yo pongo el trade de esta forma, y el precio cae ¿hasta dónde? Hasta mi zona de liquidez. ¿Puede haber caído más bajo? Sí, pero yo en este caso quería sacar el trade en esa zona de liquidez que sabía que el precio podía reaccionar. Así que bueno, ese es otro ejemplo práctico. Creo que ya ha quedado dentro de todo claro el tema del imbalance y los order blocks y cómo se pueden aprovechar. Espero que les haya servido toda esta explicación. Intenté verlo de todos los puntos para que quede bastante claro, tanto teórico como económico como práctico. Espero que les sirva y lo puedan aprovechar, y cualquier consulta saben que me pueden mandar a mi Instagram, pueden ponerlo acá en los comentarios, lo que sea que necesiten. Si quieren que haga algún otro video, me pueden contactar, no hay problema. Cualquier consulta o también cualquier recomendación la voy a estar leyendo. Así que les agradezco mucho y saludos a todos, equipo. Espero que les haya gustado.